Ahí estamos. Ya listo. Cuando digas, Paula. Listo, arrancamos. Listo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos. Dependiendo de dónde nos estén viendo, estamos acá desde Familias Leonas, nuevamente presentando otro vivo. En este caso, con la doctora Rufina Persson. Ella es psicopedagoga y máster en educación especial. Es la autora de los libros Una forma diferente de aprender y Una forma diferente de leer. Bienvenida a Familias Leonas, Rufina. Ay, muchísimas gracias por la invitación, es un placer. Gracias por el tiempo y gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Es un vivo patriótico. Así es. Así Totalmente. Totalmente. Bueno, queríamos saber un poquito más de vos, Rufina. ¿Querés contarnos algo de tu profesión? Bueno, yo soy doctora en psicopedagogía también. De tu ¿Por qué no trayectoria, de tu decirlo? profesión. Sí, yo me formé, bueno, hice psicopedagogía acá en la UCA y después me formé en Canadá con la doctora Linda Siegel y ahí aprendí a investigar, que es algo súper interesante porque investigando uno genera conocimientos y adquiere evidencias de por qué pasan las cosas o de si un tratamiento funciona o no funciona, ¿no? Como que investigar te permite generar conocimientos y a mí lo que me gustó de eso es poder generar conocimientos en la población argentina, porque la mayoría de la investigación es en el extranjero, americana, ¿no? Uno como que lee muchos trabajos de otras partes del mundo y la verdad es que nosotros también podemos generar ese tipo de conocimientos, entonces agradezco enormemente a la profesora Linda Siegel, que fue mi mentora y que me enseñó a investigar, y bueno, a partir de eso empecé a investigar en Buenos Aires junto con mi hermana Josefina Pierson, que también es psicopedagoga, y bueno, después ahí me embarqué en hacer el doctorado, y todo eso permitió ir generando conocimiento y evidencia, bueno, de distintas cosas y en particular de la dislexia y de los distintos trastornos del aprendizaje. Bueno, la verdad que de manera bastante temprana también hicimos una investigación de cuáles son los predictores de la lectoescritura, o sea, qué tenés que esperar ver en niños de 4 o 5 años que tengan bien o no para saber si van a tener dificultades posteriores y eso te permite empezar a enseñar, a intervenir de manera temprana. Así que eso ya en el año 2000 empezamos una investigación en conciencia fonológica que fue, bueno, creo que fue un gran aporte y eso nos permitió también ir generando material de intervención, test, así que la verdad es que estoy muy agradecida a esa experiencia que hice en Canadá y que después se llenó de frutos. Bueno, también formé el grupo GEL Aprendizaje, somos un grupo de psicopedagogas con las cuales hacemos clínica, investigamos, y bueno, y GEL Aprendizaje es el que genera materiales de intervención, ¿no? Pero bueno, la verdad es que se genera ahí una cosa común de generación de conocimientos y retroalimentación continua que bueno, que da sus frutos y se nota mucho en el último libro, Una forma diferente de aprender, donde ahí volcamos todo lo que como equipo GEL Aprendizaje fuimos ganando, conociendo, ¿no? En nuestra tarea. Más que un libro, es un manual. Es un manual, sí. Más que un libro, es un sí, manual. A mí me hubiese encantado tener algo así cuando deberían recibí estar de psicopedagoga. Y sí, porque, bueno, lo que tiene interesante es que recopila todo lo que dicen de investigaciones, pero también la manera de intervención que nosotros venimos probando y acumulando conocimientos hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, sí, es una propuesta interesante. Claro. Sí. La verdad que sí. Tendría que estar en todas las escuelas ese libro. Bueno, pero ese es otro capítulo. Rufina, ¿qué rol cumple la escritura en el ser humano? ¿Qué dice la escritura? Bueno, es una pregunta súper amplia. La escritura es poder poner en lenguaje escrito las ideas, ¿no?
que uno tiene, la manera de pensar, todas esas cosas que uno sabe organizar a nivel oral, es ponerla en representación escrita para que otra persona la pueda recibir, Claro. Interpretar. Por lo tanto, la escritura tiene que ser organizada, tiene que ser legible, ¿sí? Y tiene que ser una herramienta, no un escollo, no tiene que ser como algo difícil, si querés, de ejecutar, porque es un vehículo para transmitir ideas. Ajá. Entonces, si hablamos de dificultades de aprendizaje, como pueden ser en la escritura, es importante entender que el que tiene alguna dificultad en la escritura tiene como una pared o un escollo muy grande para transmitir sus ideas, ¿sí? Entonces, si hay dificultades en la lectoescritura, tenemos que darle el medio para que pueda ocurrir eso tan lindo que tiene la escritura, que es poder expresar ideas por escrito, ¿sí? Entonces, por eso se dice que si alguien tiene dificultades en la escritura, no le tenemos que insistir con la cursiva, que es un tema estético, o permitirle que trabaje con una computadora, que escriba en la computadora, porque acá lo importante no es el cómo escribo, sino qué escribo, y poder trabajar en otras habilidades muy importantes de la escritura, que es para quién escribo, con qué estilo lingüístico escribo, o sea, con qué formato, todo eso lo pueden desarrollar, y la escritura, bueno, tiene ese impedimento para los que tienen dificultades cuando tienen dificultades grafomotoras, ¿no? Claro. ¿Querés, y desde tu experiencia, sí. ¿qué porcentaje crees que tienen los niños con TDAH como comorbilidad estas dificultades? En mi experiencia no le saqué el porcentaje. No le saqué el porcentaje. Nosotros no hicimos como una investigación, así que no te podría dar un número. Pero hay algunos estudios que hablan de un 20% de incidencia, de un 20 a un 30% que tienen dificultades en la escritura, pero no todos tienen disgrafía. La dificultad específica en lo que es el grafismo se llama disgrafía, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? También existen unas dificultades que no tienen nombre, que es en la escritura en sí, que tienen que ver con el lenguaje, que es en la organización de las ideas, y ahí es donde se hace un poquito más difícil todo. El que tiene déficit de atención, generalmente, además, si tiene alguna de esas cosas, lo que sí tiene siempre es disortografía, porque no presta atención a la arbitrariedad o a la normativa de la escritura, y después también tiene una actitud impulsiva, y ¿qué le pasa? Omiten letras, aunque no tengan dislexia a veces, con el apuro por escribir, omiten generalmente el final de las palabras. O a veces no separan palabras. O no separan las palabras, te escriben todo de corrido, no hay una separación entre las. Cuando pasa eso, yo me atrevería a decir que es probable que tenga dislexia simultánea, ¿sí? Comórbida. Porque el que tiene déficit de atención no tiene por qué juntar las palabras, porque eso es una falla en la discriminación de las unidades del lenguaje, ¿sí? Que tiene que ver con la dificultad más que nada o tiene disgrafía o tiene dislexia, ¿sí? O si yo tengo dificultad para encontrar qué sonido, qué letra corresponde a cada sonido, o qué sonido a cada letra, que es la dislexia, o tengo dificultad para graficar cada letra, entonces a veces pasa que juntan las palabras, ¿sí? Entonces, un chico con dislexia, con déficit de atención, el rango de comorbilidad con dislexia está dentro del 30% también, más o menos va por ahí, depende un poquito de los estudios. Sí, bueno, es un rango, la verdad que la incidencia es bastante alta, ¿no? Y es un error a veces, de los médicos, es un error a veces de los médicos, que es justamente lo que te dice Paula, ¿no? Que
te dicen, es parte de la hiperactividad, de la desatención, de la impulsividad, de eso que te escriban todo seguido, y no está bien diagnosticado. Bueno, no, porque eso es una creencia. El médico tiene una creencia que es parte de eso, lo está atribuyendo. Pero para no atribuirlo y actuar sobre evidencia hay que tomarle test estandarizados que permitan discriminar si tiene o no una dificultad específica como dislexia o como disgrafía. El ADD no es una dificultad específica, es una del aprendizaje, es una dificultad conductual, ¿sí? En la regulación de la conducta, pero está muchas veces asociado a una dificultad de aprendizaje. Entonces, si juntan las palabras, yo la verdad es que haría lo haría siempre, un diagnóstico completo, ¿sí? No mirar solamente la conducta, uno tiene que mirar todo para poder descubrir si hay una comorbilidad o no. Entonces, no atribuir a lo que a mí me parece, no, eso es por su déficit de atención, no, ¿tengo evidencia para decir que es por su déficit de atención o no? ¿Cuál sería la evidencia? Hacer un diagnóstico integral, completo, que evalúe todas las áreas de aprendizaje y entonces poder decir, no, mirá, lee fluido, no tiene ninguna otra dificultad, entonces, bueno, puede ser que sea por eso. O tiene buenas habilidades fonológicas, o... ¿Y este tipo de test hay una edad determinada para hacerlo o no hay una edad? Se puede hacer en todas las edades porque los tests tienen un rango etario completo. Hay algunos que son más para chicos, que tienen, por ejemplo, son hasta 4º grado, pero después existen otros tests para todas las edades. Cierto que cuando el diagnóstico se hace cuando es más chico, es mejor porque entonces empieza a trabajar antes. Un diagnóstico temprano ayuda un montón. Sí, pero no porque yo crea que sirve, sino porque el cerebro, que es un músculo súper plástico, está más determinado cuando sos más grande, y vos de más grande estás determinado por todos los aprendizajes anteriores. Entonces, si vos lo descubrís temprano y generás caminos de aprendizaje certeros, eficientes, y bueno, va a ser mejor todo, ¿no? Bueno, cuesta más volver a ¿qué tipo de dificultades en la escritura se ven agravados a veces en el colegio no se ven agravados por esta cosa de la escuela sistemática que tiene en tal edad escribir en imprenta mayúscula, a tal edad empezar a escribir en cursiva, a tal edad, esta cosa que tiene el colegio, de que está todo, viste, muy encasillado por edades y no por las posibilidades que tenga el chico? Bueno, a ver, yo creo que por un lado, en defensa del colegio, tienen que tener cierta sistematización de los contenidos para que, no sé, tratando de lograr que todo se aprenda, está bien, tienen eso. Ahora tienen que tener la flexibilidad de ajustarlo de acuerdo a las diferencias individuales. Lo cierto es que a nivel internacional ya no se usa más la cursiva, se usa la script, que sería la imprenta minúscula, ¿sí? Desde que son chiquitos. ¿La redondita? Ahora, ¿La redondita? La redondita donde la A es un círculo. No, la imprenta minúscula. La imprenta minúscula. Pero la A es como si fuera una pancita con una rayita, ¿sí? Bueno, eso es lo que se usa en casi todas partes del mundo. Ya, no se usa más que eso. Ahora, lo cierto es que culturalmente, en países sobre todo latinoamericanos, la mayúscula todavía sigue como muy presente, y también es cierto que la mayúscula es de trazado sencillo, ¿sí? Entonces, al inicio, cuando están aprendiendo algo tan difícil, que está requiriendo que el cerebro cambie, que es alfabetizarse, no importa mucho la letra que usen, pero que tiene que ser sencilla. Puede ser la imprenta mayúscula o la minúscula. Si ya conocen la mayúscula, que lo hagan con la mayúscula. Y una vez que entienden el principio alfabético a nivel oración, no te digo que sean los escritores, sino que pueden escribir una oración cortita separando palabras, en un mes los cambiaste de tipografía y la cambiaron. Es importante entender que la imprenta mayúscula no ayuda
ni a la escritura ni a la lectura fluida, ¿sí? La imprenta minúscula ayuda a la lectura y a la escritura fluida, y la cursiva no está en ningún libro, o sea, no ayuda a la lectura porque no la lees en ningún lado, pero sí ayuda a la escritura fluida. A ver, la escritura es cultural, igual que la lectura, es un hecho cultural. La inventó el hombre, no venís como genéticamente preparado para eso, entonces es cultural. Entonces, ¿necesitamos la cursiva para sobrevivir en el mundo de hoy? ¿Es una destreza necesaria? No, la verdad que no. Antes lo era, porque la escritura era algo estético, era de alto nivel, ahora ya no tanto. Lo que importa es comunicar, ¿no? Ahora, la imprenta mayúscula no te permite comunicar fluido, la cursiva, el que tiene disgrafía o dificultades, le queda poco legible, por lo tanto pierde sentido la escritura, que es comunicar una idea para que otro la pueda entender. Entonces ahí la que sale ganadora es la imprenta minúscula, que es verdad que cuando escribís con imprenta minúscula, las letras no están conectadas, entonces es un poquito más lenta que la cursiva te permite escribir rápido, pero bueno, a ver, es algo mínimo. Entonces, si queremos como unificar para bajar la incidencia de problemas en la escritura, yo, si tuviera una institución escolar, enseñaría la imprenta minúscula, porque te ahorras un montón de problemas y le estás dando la herramienta a todos, es legible, nada. Y después, el que tiene dificultad severa, como una dispraxia más general, bueno, o en los casos a veces de disgrafía, a veces hacen falta, directamente la escritura en computadora, pero no, es importante que todos los chicos sepan escribir a mano. ¿Por qué? Porque es una habilidad que la necesitas para dejar una nota, y además, porque está demostrado en estudios neurocientíficos, que la escritura a mano genera caminos, ¿no? Memoria cerebrales que afianzan lo que es el sistema lectoescrito, y bueno, te genera la memoria de ortografía, por ejemplo. La ortografía solamente se logra con la memoria de escribirla bien. Entonces, sí, es importante que una vez que el chico entendió el principio alfabético, se le estimule que escriba ortográficamente correcto, sin por eso marcarle la hoja de verdes o rojos, ni hacerle pasar nada. Pero bueno, irle manteniendo esa duda ortográfica y que copie poquito, pero como que entienda que se escribe de una manera, porque, bueno, en español más o menos podés deducir lo que dice, en otra lengua, si no lo escribís bien, no se entiende nada. Seguramente. El colegio debería de darse cuenta cuando hay algún indicio de estos en el alumno, cuando tienen un alumno que tal vez no escriben dentro de los márgenes pedidos, o que la letra se suba fuera del espacio, o que no estén unidas. ¿El colegio tendría esa responsabilidad de detectarlos y avisar a la familia? En el año 2016, noviembre del 2016, salió la ley de las DEA, la ley 27.306. Claro. Una ley es un derecho y es un deber. Y la ley describe que los chicos tienen derecho al tratamiento, ¿no? Por un lado, derecho a las acomodaciones en el ámbito escolar, ámbito educativo, sea nivel primario, secundario, universitario, todos los niveles, pero también la ley dice y exige que se capaciten a los profesores, maestros, ¿sí? Capacitación en esto. Por lo tanto, es un deber de las instituciones detectar que hay dificultades o indicios de dificultades específicas. Sí, ahora es un deber porque está la ley que exige, que le da el recurso, capacitar a los maestros, sí es un deber. El colegio no hace un diagnóstico, pero sí lo puede perfectamente detectar, y hay algo que se llama, en el campo de educación, modelo de respuesta a la intervención, y que se hace en muchas partes del mundo, que es que el docente tiene que evaluar constantemente a su aula, y detectar quiénes son los que están un poco descendidos, con ellos trabajar en pequeños grupos, y si no responden a esa intervención de pequeños grupos, hacer la derivación externa, ¿sí? Pero lo primero que hay que hacer, este modelo, me olvidé de un paso, es que primero el docente tiene que enseñar, eso dice el modelo,
el docente tiene que enseñar de manera explícita. Después, si no aprenden, en pequeños grupos, y si no, después derivar. ¿Y por qué dice esto? Porque lamentablemente en nuestro país y en otros también, las escuelas estatales tienen un método de enseñanza global donde se espera que los chicos deduzcan cómo son las cosas, tanto cómo se lee, cómo se escribe, cómo será la ortografía, cómo hago para comprender mejor, todo es deducible. ¿Y qué pasa? Entonces ahí te queda la duda. ¿El chico tiene un problema o la maestra no enseñó? Entonces la solución a lo primero es que el docente enseñe. Ahí ya nos vamos vamos a bajar el nivel de incidencia de dificultades un montón. ¿Qué te reís, Paula? Esa sonrisa picarona. No. Sí, porque estoy pensando, esto desde que está la ley es obligación de los docentes detectar e informar. Digamos, no tienen chance de hacerse los que no saben. No, la verdad que digamos, no. Cuando no pueden decir, no sabía. No tienen, no. Tal cual. Digamos, cuando observan alguna dificultad en la escritura o en la lectura, pero más allá de lo obvio, antes no había una ley. La verdad que la ley de IDEA es un antes y un después en el sistema educativo. Totalmente. Porque antes se podían hacer los tontos, ay, no sabía, no estaba informada. Ahora dice que no hay chance. Si vos ves a algún chico con una dificultad, tanto en la lectura como en la escritura, tenés que informar. Digamos, claro. No hay, por eso creo que la ley de IDEA es el camino. Digamos, totalmente. Porque la ley es muy abarcativa. Totalmente, y además, ¿cómo hace el docente para darse cuenta? Bueno, tiene que evaluar continuamente a sus alumnos, pero evaluar no es tomarle prueba. Tiene que tener un patrón, como una rúbrica de cómo tiene que ir progresando e ir viendo dónde está y hacia dónde se mueve. Entonces tendría que tener como un cuadrito, a ver dónde está, cómo avanzó cada uno, ir haciendo, no sé, cada 2 semanas ir chequeando, mirando con las actividades que van haciendo cómo está, y ahí darse cuenta. Tiene que hacer una práctica reflexiva de su tarea docente, no ir a dar lo que dice el libro de lengua o el libro de, eso no es enseñar, eso es, tengo que llevar a mis alumnos de la mano desde el punto donde los recibo hacia este otro punto que yo tengo que pensar hacia dónde los quiero llevar. Entonces, si el docente sabe cómo están sus alumnos, ¿no? Desde el inicio y hacia dónde los quiere llevar, se va a dar cuenta en un minuto. Se llama eso. Hoy en día te digo que está todo como súper estudiado. Práctica reflexiva. Hago evaluaciones, tengo una rúbrica de progreso donde los voy chequeando, donde le muestro al alumno dónde quiero que vaya, a los papás también le puedo mostrar eso. En lectura, por ejemplo, puedo ir evaluando si la ve al leer, bueno, depende del grado, ¿no? Si puede leer de manera expresiva, puedo tener como o una lista de cotejos de lo que quiero que logre, e ir viendo dónde va, nada. Y además, otra cosa, es que el docente tiene en su casa, digo, porque estamos todos en casa, tiene en su clase... Estamos todos en casa, ahora sí. Sí. Bueno, tiene en su clase una muestra perfecta de la población, una muestra, tiene un grupo de 30 más o menos, ¿no? Entre 20 y 30, y en todo grupo se da la campana de Gauss. ¿Sí? ¿Qué es la campana de Gauss? Tenés un 25% que está más bajo, otro 50% que está más o menos parejo, y otro 25% que está como más arriba. Y después, dentro de esos 25 extremos, tenés el 5% con gran dificultad y el 5% que parece superdotado. Entonces, no podés mover tu clase ni tu enseñanza de acuerdo al 5% superior, ni tampoco bajar tanto para el que tiene tanta dificultad. Tenés que tener esa flexibilidad y destreza de enseñarle para todos, pero tener actividades un poquito más complejas, otras un poquito más sencillas, para que todos se muevan desde donde están hacia un punto mayor. Yo ahora estoy dando clases en la Universidad Austral, doy didáctica de la lengua y la literatura, y bueno, le insisto bastante a mis alumnos en eso, ¿no? En el poder tener esta mirada, esta reflexión, y realmente tenés como docente una gran responsabilidad en el aula,
que es de hacer que tus alumnos progresen en conocimientos, que adquieran habilidades, competencias, no contenidos. Los contenidos haces así, los buscas en internet. Lo haces a través de contenidos, ¿no? Pero Tal cual. me fui por las ramas. Volvamos a... No, está perfecto lo que estás me diciendo. quedé pensando en esto, ¿no? Sí, yo también. No, me quedé pensando la importancia del rol docente, ¿no? Que va más allá de la vocación que uno tiene. Tiene que tomarse el trabajo, tiene el futuro de nuestros hijos en las manos. Sí. Y tiene, digamos, y a la vez con todo lo que le pasa al docente hoy en día, que todos lo sabemos, ¿no? Pero a veces te encontrás con, por ejemplo, en el caso de mi hijo, te encontrás que le exigen la lectura y la escritura, y él se pone frente a eso mucho más agresivo. Entonces lo llevan a un extremo de estrés, y es peor. En cambio, vos tenés que estar constantemente ahí, no le exijas, y lo que tiene que hacer, a ver, si la lectura es comprensión de texto, no lo va a leer por ahí de corrido, dáselo por párrafos de a poco, si el objetivo final es que entienda lo que dice. Claro. Vos te encontrás como en una puja permanente de lo que debería ser y de lo que es. Pero justamente también tiene que ver con los textos que mandan. A veces extraen textos larguísimos de capítulos de novelas que son imposibles. Si supuestamente en eso quieren desarrollar lo que es el razonamiento, la comprensión, van por mal camino. O sea, tendría que ser un texto más acotado, más actualizado, más visual sobre todo, porque es así, tiene que ser literal. Bueno, a ver, vos dijiste algo, Paula, antes, que es saber a dónde quieren llegar o algo así, ¿no? O primero que el docente no sabe a dónde quiere llevar. Piensa que dándole un texto para que comprenda desarrolla la comprensión. No. La comprensión no se adquiere leyendo. Se adquiere desarrollando estrategias metacognitivas de cómo hago, por ejemplo, para pensar qué me va a decir el texto, después qué fue lo literal que me dijo, después qué cosas puedo inferir del texto que no me dice pero que yo pienso, cómo lo conecto con experiencias previas. Tiene que trabajar explícitamente cómo el niño puede activar, el niño, el adolescente, el adulto, ¿no? Los conocimientos que ya tiene para tratar de ingresar ese modelo mental o esas ideas como están organizadas en el texto escrito de otro. Entonces, el chico tiene que poder conectar con eso que estoy leyendo. Si no les interesa ni un minuto lo que les presenta, de la novela, de no sé qué, primero tiene que poder activar conocimientos previos, tiene que haber motivación, o sea, tiene que trabajar los recursos para comprender textos que le sirvan para cualquier texto, ¿no? Y a veces lo mismo pasa con la lectura. Piensan que van a aprender a leer simplemente leyendo, pero si no le dicen cómo, no la van a mejorar. A que van a desarrollar comprensión comprendiendo textos y contestando preguntas, no, eso tampoco es así. Que van a aprender a escribir diciéndole escribí un cuento, no, me tenés que decir cómo. ¿Qué tengo que poner en la introducción? ¿Qué tengo que poner en el nudo? ¿Qué en el desenlace? O, por ejemplo, ¿cómo hago para escribir un texto argumentativo? A mí, yo a veces dirijo tesis universitarias, ¿no? Y me llama la atención lo mal que escriben. Es un espanto cómo escriben. Es que nadie les enseñó cómo argumentar, ¿sí? ¿Cómo hago para argumentar? Si nunca me enseñaron, ¿cómo hago para, no sé, hacer una hipótesis de una temática? Bueno, pues tiene toda una estructura. Entonces, hay que trabajar sobre las competencias que necesito para, las herramientas o estrategias que me van a servir. Entonces, cuando el docente logra conectar con eso, su tarea es mágica, porque primero, se va a divertir más haciéndolo y planificándolo, y segundo, va a tener aviones en la clase, los chicos van a seguir aprendiendo solos. O sea, no se trata de cumplir tareas o llenar las páginas de un libro, como de repente en algunos colegios hoy, en el campus online, le dicen, resuelve los ejercicios de la página 98 y 99. Eso no es enseñar, ¿no? No, es un espanto.
Sí, cada vez los sí. alejan más a los chicos. Si los quieren atraer a la lectura, con esos textos que mandan, cada vez los alejan más, sépanlo. Sí. Sí, o con palabras que no saben los significados, que hasta uno como adulto los tiene que buscar en internet, qué significa, entonces como que pero que perdés entonces que le enseñen a usar... de llevar, hay un montón de textos. Sí, es verdad, pero que a ver, Que también que le enseñen a usar, que le enseñen a usar, por ejemplo, yo como trabajo con chicos con dificultades, siempre les enseño estrategias, ¿no? Compensatorias. Haces doble clic en la palabra, si está digital, y después apretás botón derecho, explorar, y te salen imágenes de Google, y no, bueno, cualquier cosa te sale. Claro. Y, entonces, enséñenle los recursos para poder sortear el encuentro con una palabra que no entiendo, o la familia de palabras, como hago, me fijo en la raíz, en vez de enseñarle la raíz y la desinencia, o como se llama, bueno, no sé las palabras ahora. Sí, raíz de desinencia. Sí, por eso. Sí, ¿de dónde profesora proviene de la lengua. palabra como para entender el significado? Pero les hacen hacer ejercicios de eso, de raíz, pero como no los aplican a un texto, ¿no? Entonces Claro. el chico no entiende para qué le sirve eso. ¿No entiende? Claro. Claro. Mm. ¿Y qué podrían, qué herramientas podrían usar Yo me quedé pensando. en las escuelas para chicos con TDAH? ¿Qué adecuaciones vos sugerís justamente para escritura en chicos con TDAH? Mira, primero, cuando uno piensa de ecuaciones, tiene que pensar dos cosas. ¿Qué le cuesta y en qué es bueno? ¿Sí? Si vos sabés eso, entonces vas a adecuar siempre... Nada, si tienes solo TDAH, Para que escuchen los docentes, que escuchen. Si tiene TDAH nada más, yo tengo pacientes que solo tienen eso, tiene dificultad para concentrarse de manera sostenida y para conectar, ¿no? Escuchar la consigna y conectar con el modelo mental al tiempo que vos lo hacés. No te está escuchando, te mira, pero no te está escuchando, ¿sí? Te oye, pero no, bueno. Entonces, lo primero, consignas cortas, buscar la vista, el hombro, ahora no se puede, pero bueno, grabáselo, ¿no? Actividades cortas, el que tiene déficit de atención es muy hábil, reconectándose, pero no sosteniendo la atención. Entonces, si vos le das actividades cortitas, con un pequeño descanso o una tarea distractora en el medio, estás corriendo a la liebre para donde ella va, digamos. ¿Por qué? Porque es lo que le hace bien. El que tiene esa atención puede conectar con 10.000 cosas al mismo tiempo, pero no con una de manera sostenida. Entonces, ese saltimbangui de cositas, se trata de ir extendiendo los tiempos, pero lo beneficia, vas a sacar lo mejor de él si haces actividades cortas. Otra cosa, no conecta mucho y entonces se olvida los pasos para hacer las cosas, se desorganiza porque es impulsivo, quiere ir a lo último rápido, no planifica. Claro. Entonces, setearlo y para todo poner paso 1, paso 2, paso 3, ¿sí? Paso 1, paso 2, paso 3. De a poquito. Sí, y a veces también es bueno decirle, bueno, explícame qué es lo que tenés que hacer y cómo lo vas a hacer. Entonces que el chico tome, y ese es el momento en que reflexiona, y después lo hace perfecto. Tienen gran oralidad, entonces tomarle oral, o ponerle, viste que siempre tienen que estar tocando cositas, o pateando el escritorio, o bueno, si te descuidas abre y cierra el cajón del escritorio, no sé, o estás jugando con una pelotita, bueno, eso les permite autorregularse, porque como tienen como esta cosa de desatención y de saltar una cosa a la otra, necesitan algo que los regule, déjalos que toquen algo, es re importante, con eso se regulan. Estoy todo el tiempo. Entonces, directamente, lo que hay que hacer es elegir cuál va a ser tu objeto regulador. Entonces, en otros países le ponen en la silla del colegio como una goma para que muevan los pies y eso se regula. Claro, sí. Están las cintas también, hay un montón de herramientas simples, sencillas, que no necesitas hacer ninguna capacitación. Claro. Pedirle que se quede quieto, pedirle que no vaya a dar la lección con una lapicera en la mano, con una goma, es realmente
no le tenés que pedir que se Malísimo. quede quieto. No le tenés que pedir que se quede quieto. Al contrario, déjalo que se mueva, que te hable parado, que te responda parado. El TDAH necesita moverse porque justamente el movimiento es salud. Genera dopamina. Bueno, porque se regula. Si vos entendés Claro. lo que es el déficit de atención, es una dificultad en la autorregulación, tanto del impulso interno como de los estímulos externos. ¿Tiene dificultad en la vía externa? Es Y que si se después mueve, es que si se mueve te está prestando atención. Sí, probablemente. Digamos, sentite contenta que Y te está aparte prestando le fluye atención más. porque se está moviendo, porque te está... Totalmente. Fluye mucho más. Sí, y lo que tenés que hacer es no le hables por más de 3 minutos. Tenés que hacer que él esté activo, ¿no? Como compartir la tarea. Porque si vos le entras a hablar, él se te fue, porque no tiene atención sostenida. Entonces, consignas cortas, en la casa no le des, en la casa y en el colegio, 3 órdenes consecutivas. Por ejemplo, subrayá los sustantivos de verde, los adjetivos de rojo, ya está, se perdió. Te va a subrayar cualquier cosa. Sí, Por ahí te lo subraya, pero no. Subrayá los sustantivos de azul. Que lo haga. Ahora subrayá los adjetivos de verde, ¿no? Que lo haga. Sí, paso por paso. Y después, otro tema que tienen los que tienen déficit de atención es que a nivel de la conducta les cuesta un montón construir esa imagen interna de sí mismos. Entonces, ¿qué pasa? El que tiene déficit de atención vive en eterno presente. No recuerda lo anterior, no sé, el pasado, y como no recuerda el pasado, como que no aprende para el futuro. Debo decir, pues esto se lo expliqué ayer, pero ¿cuántas veces le dije que no patee el escritorio que me lo va a terminar rompiendo, ¿no? Viven en un eterno presente, por eso son siempre alegres y felices, porque no se acuerdan del reto que le hiciste hace una hora, ¿sí? No se lo acuerdan, tal cual. Y como no se lo acuerdan, lo van a volver a hacer en el futuro, ¿sí? Todo eso hace que les cueste armar la imagen interna de quiénes son, de cuáles son sus fortalezas, de cuáles son las dificultades, de autoimpulsarse para un objetivo que les genere placer, pero de manera más a largo plazo. Entonces es muy importante, ellos, y son re dependientes del feedback. ¿Todo, ¿lo hice bien? Sí, soy un capo, pero no se lo, no lo reconocen, buscan todo el tiempo la aprobación. Entonces, sí, totalmente. Un poco hay que darles la aprobación, pero hay que cuidar cómo dársela la aprobación. No le digas nunca, sos un capo. Le tenés que decir, qué bien que organizaste esta tarea, qué prolijo que tenés el cuaderno. Y después, cada tanto, sí, hay que hacer como, a veces tenía la psicóloga como para armar ese yo interior, que puedan decir, bueno, a ver, ¿qué cosas haces bien? Tengo ordenado el cuaderno, entonces el chico empieza a enumerar esos feedback que vos le diste bien concreto y que ellos solos puedan sacar la conclusión. Al principio necesitan como un coach, ¿no? Pero bueno, es todo un trabajo artesanal. ¿Por qué? Porque generalmente te vuelan la paciencia y le terminás dando feedback negativo, ¿sí? Entonces, la maestra, los papás, todos, terminan haciendo todos esos. Entonces terminan teniendo baja autoestima, muy baja autoestima. Y terminan dependiendo más de lo positivo, y terminan tomando malas decisiones. Entonces es muy importante que el docente sepa eso, que no tiene ese yo interno armado, y que lo que está más acostumbrado a pensar de sí mismo es lo que más se escucha de sí mismo, que es el feedback negativo. Entonces, si queremos cambiar eso, empecemos a darle el feedback positivo, pero concreto, no generalizante, digamos, y tener pequeñas conversaciones con ellos, para ayudarlos a ir haciendo síntesis y que saque conclusiones de sí mismo, de cuáles son sus fortalezas, de qué le cuesta. Te está costando, no sé, por ejemplo, te está costando organizarte a la hora de escribir, te está costando hablar antes de que termine de hablar la otra persona, como que te está costando y vos como que te apurás para contestar. Entonces, bueno, vamos a tratar de contar hasta 10 o levantar la mano para que eso no lo puedas como superar. Es distinto eso que decir, vos siempre hablás y no escuchás a los demás, ¿no? Que es lo que sale. Sí. Pero bueno.
Bueno, también establecer alguna seña. Eso nosotros le decimos a las maestras, que establezcan una seña que, bueno, que indique justamente ahora no podés hablar o ahora sí podés hablar. Claro. Que a veces es mucho mejor que dar todo ese discurso, que otra vez te dije que no interrumpa, etcétera, etcétera, que no llega a buen puerto seguro. Bueno, pero para que tengan esa seña tiene que haber como un plan. Tiene que haber un plan de algunas metas, de qué batallas luchar. No se luchan todas las batallas, ya lo sabemos, ustedes lo deben saber. Hay que elegir cuáles batallas. Vamos a hacer en esto y las otras hago como que no existen. Lo que pasa es que, bueno, te llaman una vez y te dicen, está interrumpiendo, me interrumpe la clase. Entonces vos le preguntás, muy pocas mamás se atreven a decir, ¿y qué haces para que no te interrumpa? Entonces, justamente hace todo lo que no tiene que hacer el docente. Casualmente, siempre cae en la misma. Entonces, bueno, ahí es cuando nosotros sugerimos, de repente, qué es lo que nos funciona más en casa, porque que interrumpan en el colegio no quiere decir que no interrumpan en casa, porque, bueno, es la novedad en el colegio, pero no, en casa también lo hacen en todo momento. Pero ¿cuál es la novedad? Entonces, pregunta. ¿Cuál es la novedad si tiene déficit de atención? Es que te diga eso, es decir, que no es como que me digan, está leyendo muy mal, está leyendo mal, y le digo, pero si tiene dislexia, eso es lo que le cuesta, eso es lo que le cuesta. No, pero no se queda quieto, no se queda quieto. No se va a quedar quieto, le digo yo, no se va a quedar quieto. No se va a quedar quieto. Le llamamos la atención nuevamente porque lo hemos observado que no se queda quieto, y abajo nosotras, no se queda quieto porque tiene TDAH con hiperactividad. Y siempre respondemos lo mismo. Pero bueno, tiene que ver con la estigmatización de los síntomas. Tiene que ver con la estigmatización de los síntomas. Esta cosa permanente de exponerlos. No solo frente a sus padres, que ya lo sabemos, sino también frente a sus compañeros muchas veces. Son calificados los síntomas. Hacerlos leer en voz alta frente a los compañeros. Muy cruel. Frente a sus compañeros. Para nuestros hijos a veces es cruel. Y los nervios, y exponerlos a esos, a veces genera ataques de ansiedad, de bronca, bueno, como de querer decimos, cumplir también, porque son nenes. Lo único que hacen con eso es visibilizar, darle visibilidad a las dificultades, nada más. Entonces, pero dañan totalmente la autoestima. ¿A las dificultades de quién? ¿A las dificultades de quién? De los chicos. No, el docente ya sabemos, lo que está haciendo es un terror, que está haciendo visible y exponiendo las dificultades del chico, lo está haciendo que se le baje la autoestima y que quiera ser invisible en todas sus capacidades que nunca van a salir a la luz. El docente tiene que buscar la manera que aprenda con sus fortalezas, tratando de saldar y acomodar las cosas en las áreas que tiene dificultad. Entonces, tiene dificultad para quedarse quieto, dejarlo de ambular un poco, charlar entre todos, que a él le cuesta quedarse quieto, en alguna cosa pedirle que se quede sentado, que haga un poco de esfuerzo, pero en todo no se puede, y tomarle oral o hacerlo participar oralmente, ¿no? A mí tengo un paciente que tiene déficit de atención y es muy inteligente, y la maestra me decía, no, en clase no sabés, es excelente participando, pero bueno, no me está entregando las tareas, escribe poquito, lo mínimo indispensable, y en la clase cuando habla y dice todo, y le digo, bárbaro, le digo, evalúalo en clase, le digo, al escribe lo que puede, que le da su atención sostenida, porque encima no está tomando medicación. No, acá no se trata de medicar a todos para que el docente pueda hacer las cosas que el docente quiere hacer. Se trata de ver a este chico, está en un nivel como para darle una medicación, algunos la necesitan, pero bueno, el docente tiene que entender cuáles son sus dificultades de base, para eso se tiene que formar, y cuáles son las herramientas que tiene para hacer lucir sus fortalezas y que mengúen y saldar un poco las áreas de dificultad. Tal cual. Y si empezaran por los puntos fuertes de la criatura, a trabajarlos y después bajaran, sería también una buena herramienta. Lo que pasa es que no los conoce. No los conoce a los puntos fuertes. Es una costumbre que tiene el sistema educativo de empezar siempre por lo peor, O sea,
no solamente lo hacen puntualmente con nuestros hijos, sino que lo hacen en general. Empiezan siempre por la parte más baja en vez de empezar por la parte más arriba, Claro. más de arriba. Sí, totalmente. Cuesta. Es un ejercicio que hay que hacer. Sí, sobre todo para que entiendan puntualmente lo que es el TDAH, y a veces, yo digo, y decimos nosotros, por algo existe Familias Leonas, ¿no? Que tantas veces vamos a las escuelas, les mandamos información y demás, pero no se termina de entender. Ese es el problema. Siempre nuestros hijos terminan siendo calificados justamente por sus síntomas. Y escuchame una cosita, ¿sabes que me quedó pendiente algo que quería preguntarte, justamente hablando de que estamos en cuarentena? ¿Qué alertas pueden detectar las mamás en casa que sean indicadoras de alguna dificultad, ya sea en la escritura o en la lectura? ¿Hay algo que pueda...? Digo porque, bueno, cuanto más temprano... Sí, mira, lo primero, la mamá tiene una herramienta... Sí, la mamá tiene una herramienta increíble que se llama instinto materno, ¿sí? Es la número 1. La mamá se da cuenta de que algo no funciona. Ahora, objetivamente es, lo segundo que tenés que mirar, además de tu instinto, ¿es autónomo con lo que le están solicitando que haga o no? ¿Me requiere mucho? ¿Me ayuda? Y si no, no puede hacerlo. Y ahí puede haber una dificultad o de aprendizaje o bueno, que está generando un chico con baja autonomía, pero alguna dificultad hay y hay que indagarla. Y después, bueno, hay que ir a las áreas específicas y lo que se espera de cada edad. Entonces, qué sé yo, si tiene 4 o 5 años y no habla muy bien, o no aprende los números del 1 al 10, o no sabe contar hasta 20, o no le interesa nada de las letras, o no reconoce rimas, sílabas, o todo eso es como que te tiene que, o por ejemplo, no sabe bien los nombres de los colores, y ves que no se queda mucho rato jugando solo, ¿no? Que te demanda que lo organices. Todas esas son, es bueno hacer una consulta, a ver cómo venís. A veces no hay ningún problema, pero la charla con la psicóloga o la orientadora educacional te sirve para mejorar y potenciar a tu hijo. Después, en primer grado, tiene que aprender a leer, es lo más importante. Tiene que aprender los números del 1 al 100, aprender a leer y escribir, y para septiembre ya todos saben leer y escribir oraciones, por lo menos, ¿sí? Te fijas la toma del lápiz, si puede dibujar o no, eso también, pero bueno, primero es aprender a leer y escribir, los números del 1 al 100 y contar un poquito, ¿no? ¿A qué edad vos aconsejás empezar a estimular para una buena aprehensión del lápiz? Desde el día número 1, que le diste un lápiz. A los 2 años hay chicos que ya empiezan a querer agarrar el lápiz, ¿no? Ya empiezan a agarrar, sí. Por eso. Sí. Entonces, primero lo agarran así, pero cuando vos ves todas las paredes, ¿viste? Cuando ya empieza a dirigir el trazo, cuando ya lo empieza a dirigir, a tener cierta intención de hacia dónde, ahí vos le mostrás cuál es la adecuada aprehensión. Y te va a tratar de copiar, pero lo importante es que reciba que se toma de una manera adecuada. Y así de a poquito vas mostrándoselo, y a los 3 años ya casi que te digo que se empieza a fijar la manera de tomar el lápiz, sobre todo si escribe mucho, dibuja mucho, ¿no? La verdad es que hacia los 6 años, a los 6, 7, cuando ya aprendió a leer y a escribir no se la puedes cambiar más. ¿Sí? Por eso las terapistas ocupacionales trabajan sobre eso en edad más temprana, antes de que termine de desarrollarse el sistema nervioso, que se fija más o menos entre los 6 y los 7 años. Después se te hizo esa memoria neuromotora de agarre del lápiz y de trazado, que es dificilísimo sacar, casi imposible. ¿Qué vas a hacer? Podés llegar a lograr que lo tome bien cuando vos lo mirás, pero cuando lo dejaste de mirar, vuelve a como le resulta más cómodo. Entonces eso es importante mirarlo. No es tan importante, hay gente que toma mal el lápiz y que hace bien la letra, pero obviamente tomar bien el lápiz ayuda a que no te canses a la hora de escribir. Claro. ¿No? Sí, yo recuerdo ahora que decís eso de la letra, mi hijo que, claro, yo le enseñaba con la derecha y él tenía un predominio con la izquierda increíble, y escribía con la izquierda
y después con la derecha. Ya me había pasado con mi primera hija. Y cuando yo lo miraba, digo, decidiste con qué mano, agarraba con las dos manos. Lo más lindo de todo esto, que la letra era preciosa. Mira. Y es difásico, mi hijo con el TDAH también tiene disfasia y se tirita y tiene un montón de cositas también, pero bueno, está muy estimulado. Pero bueno, al final quedó con su manito zurda y no con tal vez como mis otros hijos que son la mayoría zurdos negados. Bueno, otro indicador de dificultad de aprendizaje es que cuente con los dedos o que tenga que hacer palitos. Eso no, es que puede ser que tenga una dificultad en matemática. Sí, pero también en el TDAH viste que necesitan la cosa literal, la cosa que se pueda ver, por lo menos al principio. Sí. Los elementos concretos para empezar a sumar, para empezar a todos agilizar. Necesitan. No, para agilizar no es concreto. Concreto es como para entender, si querés. Y después, el que es ágil lo hace mental, es así. Tiene que ser mental, aprenden que... Pero ¿cómo entrenás eso? Bueno, primero tienen que aprender, sí, a contar con los dedos, lo primero, después a ponerse uno en la cabeza, el otro en los dedos, y a seguir contando, pero lo ideal sería que aprendieran las combinaciones a 10, ¿no? Porque eso ayuda un montón, y las sumas iguales. Entonces, si vos sabés que 5 más 5 es 10, 5 más 4 es uno menos, porque 4 es uno menos que 5. El otro día yo estaba trabajando con un paciente que tiene dislexia, está en segundo grado, y la clase pasada habíamos hecho todo con material concreto, con unos como ladrillitos. A 8, ¿cuánto le faltaba para hacer 10? Le faltaban 2. Bueno, así hicimos varias cosas y lo hizo manipulativamente. Y entonces, esta semana, cuando trabajé con él, le dije, bueno, tenés que hacer 7 más, no, ¿cómo era? 7 más 6 era, 7 más 6. Y le digo al 7, ¿cuánto le faltan para formar 10? 3, me dice. Le digo, ¿cómo hiciste tan rápido? Y me dice, porque si 8 más 2 es 10, 7 es 7 más 3, me dice. Lo hizo solo, ese chico no tiene discalculia claramente, pero cómo se sirven y se apoyan de cosas que ya van sabiendo para hacer otras. Entonces, la agilidad en la matemática depende de un razonamiento mental, no tanto concreto. Lo concreto no te da agilidad, pero sí afianza el entender de qué estamos hablando. Entonces, al principio sí es bueno que sea manipulativo, pero no es bueno que hagan rayitas para contar. Siempre en la cabeza un número y el otro en los dedos, o cuento así en el aire, ¿no? Mi hijo tuvo la suerte de tener una maestra, Sandra, que le mando, seguramente nos está viendo, una maestra de matemática increíble durante 2 años, y el avance que tuvo, y justamente eso, ¿no? De dejar la cosa concreta, dejar los deditos y empezar a trabajar mentalmente, y la verdad que descubrimos que tenía un potencial. Claro. Gracias a ella. Claro. Porque mirá, bueno, era una buena maestra, enseñaba sus técnicas, enseñaba la forma, le daba las herramientas, no lo daba por sabido de que él de alguna manera lo iba a sacar, sino que iba bien al primer punto. Claro. ¿Cómo le enseño? ¿Cómo lo saca? ¿Cómo lo estimulo? ¿Cómo lo aprende y cómo le queda? Pero eso de matemática, esta forma de aprender matemática también está muy utilizada en los últimos años, esta cosa de aprender la matemática a través de la lógica. Y bueno, pero la nueva es algo matemática moderna implementado en los colegios, ya no está el tema de... Sí, esto de desarmar el número para sumar es lo que en los tratamientos veníamos haciendo hace rato y ahora ya lo hacen en los colegios. Así que sí, muy bueno eso. Sí, yo me acuerdo de mi época, los fosforitos, que hacemos paquetitos de A10. La teoría de los conjuntos era la... Sí, tal cual, ¿no? Los escarbadientes atados de A10, las de C, ahora es todo más lógico. Aparte uno como mamá le quiere enseñar a hacer una cuenta y decir, ahora no se prestan más los números, ¿viste? A le presta 2, no mamá, los números no se prestan, porque empiezan como a desarmar los números de tal forma pero que... sí, a ver, es otra manera distinta, si querés, pero sí se dan, porque si yo quiero sumar, por ejemplo, tengo 48 más 23, al 23 le saco 2, se lo doy a 48 y armé 50, y me quedo 50 más 21, ¿entendés? Claro. Bueno, también esa es la manera de ahora, si querés, también. Claro,
más lógico. Antes tachábamos no sé, el 2 y poníamos 1. Y le No entendíamos nada. Digamos, Sí. ahora Yo igual te digo que entendí para qué eran bastante. esos paquetitos. Sí. Esos paquetitos yo nunca los entendí. Ahora es como todo mucho más lógico. Y soy buena en matemática, ojo, me encanta, pero... Sí, yo lo que nunca igual entendí... que esto de estudiar las tablas de memoria. Sí, era bueno, te digo. Mi hijo se las sabe de arriba abajo, de abajo arriba, les encanta. Y gracias a eso... Bueno, hay muchos que no la saben, hay muchos que no la saben. Yo lo que no entiendo todavía es la división, que empiezan dividiendo por 100, después por 10. Ay, la verdad sí. que esa parte me parece totalmente antieconómico, pero bueno. A mí me resulta en el espacio totalmente desprolijo, porque yo justamente necesito los espacios, igual que mi hijo. Entonces, siempre termino generando algún método que me permita tener prolijidad y orden, porque si no, es como que, no, es un derrotero. Claro. Es imposible. Rufina, vos sabés que te quiero comentar algo que los chicos, tal vez diagnosticados desde hace muchos años atrás, los diagnosticaban justamente con TDAH y suponían que dentro de todo esto había una cuestión de dificultad en el habla, en la escritura, no puntualizamos como hablamos al principio. ¿Qué ocurre con estos niños que llegan tal vez a la secundaria y vos empezás a notar que esas dificultades persisten? Se pueden diagnosticar, pueden volver a aprender, o conviene directamente comenzar con adecuación. No hay una edad. Siempre se puede diagnosticar, siempre se puede reaprender. Lo que pasa que la solidez de los reaprendizajes quizás no es la misma, porque está el reaprendizaje y cada tanto emerge del fondo el otro. ¿Sí? Entonces es como una lucha y las adecuaciones son necesarias siempre, esté o no con tratamiento, siempre hay que seguir haciéndole todas las adecuaciones porque tienen una condición. Lo que vos me decís que me quedan 16% de batería nada más. Tendría que ir a enchufar a la vida. Otra cosa, lo que vos me nombraste recién, es que a veces los chicos tienen varios diagnósticos, tienen comorbilidades, y los papás suelen colgarse de una etiqueta nada más. Y eso no es el total. Entonces, pues, vos me decís, bueno, tiene ADD, déficit de atención, listo. Pero a ver, si tiene disfasia, disgrafía y no sé qué, el ADD es el menor de todos los problemas, ¿sí? Porque el otro es más complejo. Entonces, ¿qué es importante saber? ¿Cuáles debilidades o dificultades trae aparejado cada trastorno? Y comunicar al colegio la totalidad, porque si vos vas al colegio y decís, tiene ADD, ¿no ves que le cuesta comprender los textos? No, el ADD no le tiene por qué costar para aprender los textos. No. Le cuesta por un tema de lenguaje, porque tiene otra cosa además, ¿no? Claro, sí. Eso es importante, que los papás también formarse sobre qué implica ese cuadro que tiene tu hijo, ¿no? Porque entonces si vos sabés bien vas a informar y formar, a veces también hay que hacer eso, bien a los docentes sobre qué es lo que necesita. Sí, es muy común que nos dicen todo el tiempo, pero habla mal, se expresa mal, pone mal el orden, y por la hiperactividad, porque no se queda quieto, pero bueno, están estas cosas de base, claramente. No es todo. A ustedes les pasa con el ADD, a mí me pasa mucho que con dislexia, que atribuyen a la dislexia millones de cosas y digo, no, pará. Lo que pasa es que este chico no tiene solo dislexia, tiene un señor problema de trastorno del lenguaje, que por eso tiene estas otras dificultades. Bueno, eso es importante, entender el alcance. Por eso un buen diagnóstico te dice bien el pronóstico, la cantidad de adecuaciones que tenés que tener y qué intervención necesita. Si partís de un buen diagnóstico, probablemente todo el camino sea más llevadero. Sí, el tema es que lo entiendan. Y bueno, me refiero en el ámbito educativo. Y bueno, pero
pero bueno, no son malos en el ámbito educativo. Uno tiende como a decir los malos, nosotros somos los buenos. A veces, como todo, en cualquier institución, tenés maestros que entienden más, maestros que entienden menos. A veces el colegio da charlas de capacitación, pero hay algunos que registran y otros que no. Lo que sí tiene el deber el colegio es de exigir las adecuaciones que manda la ley, porque son un derecho para que puedan aprender. Y eso sí lo tiene que ser una bajada institucional. Los docentes deberían hacer adecuaciones, a tu criterio. Los docentes no es deben a mi criterio. hacer adecuaciones. La ley, hay una ley que lo dice. Deben. No es mi criterio. Claro. Sí. Bueno, porque cuando hay un lo digo porque, bueno, trastorno de porque idea, generalmente los docentes deben. Sí. No queda criterio del docente. Porque justamente están siempre esperando que educación especial haga las adecuaciones y se te pasa todo el año. Los están entregando en septiembre, pero en octubre las adecuaciones. No, porque no estamos hablando de discapacidad. No es educación especial. Por eso, no nos confundamos. La ley, claro, la ley de DEA ya está aprobada y está ejecutada. No tiene que participar absolutamente nadie más que la escuela común y hacer las adecuaciones que fija la ley. Sí. Pero no queda el criterio del colegio, tiene que hacer la ley, no entra a discusión. Digamos, claro. No, ya están avisados por boletín oficial, salió publicada. Si no lo quieren hacer, uno tiene que exigirlo, porque hay una ley. Digamos, no lo desconocen. Porque conocer una ley se notifica a través de boletines oficiales. Y si el colegio no lo hace, está en falta a una ley. Entonces ahí nosotros como padres tenemos que exigir el cumplimiento de una ley. No es como el TDAH que no tiene ley. Entonces no digamos, entramos y agarramos la resolución 311 y otras cosas, que nos va como acomodando. DEA tiene ley, y no se pueden hacer los tontos, digamos. Exacto. no queda criterio del sistema educativo, ya no tiene... Ese mensaje quedó familias leonas, ¿eh? Ahí quedó bien, ahí. Se notó la impronta, ¿eh? Ay, pero, ponelo, digamos, ponelo en el coso de abajo. Ponelo. Ahora te lo pongo en el graph. Está bien, está bien. No, pero es que siempre pasa esto, digamos, quedan en que, ay, no lo sabía, no lo sé, o cómo se hace. No, hay una ley, está en vos capacitarte, es tu obligación, hoy por hoy. Antes, bueno, viste, uno lo dibuja. Hoy por hoy, cuando hay un problema de trastorno del lenguaje o de la escritura, no hay vuelta, ya no hay discusión. Es el derecho de nuestros hijos y hay una ley que lo abarca, ¿no? Ah, yo no sabía. ¿No lo escuchaste hablar? ¿No escuchaste? ¿No te diste cuenta? Sí, bueno. No, por eso es deber de las autoridades del colegio. Es deber de las autoridades del colegio formar a sus docentes en esta ley. Sí, claramente. Tal cual. Claramente. Pero ya no lo sabía, no es excusa para no hacerlo en lo que sea. No, totalmente. No, yo no lo concibo. A esta altura yo no. Cumplir con la ley, es lo que hay. Totalmente. Tal cual. Bueno, Rufina, no te vamos a robar más tiempo porque ya no tenés más batería. Me queda acabó la batería, Paula. Está como chupando toda la energía. ¿Te pareces a mi hijo que va contando la batería? No, bueno, porque me van apareciendo carteles y yo los voy cerrando. Por eso, ahí está. Bueno, Rufina, te queremos agradecer, la verdad que nos encantaría seguir charlando con vos y en otra oportunidad también hablar de estas cuestiones específicas de la escuela que tanto necesitamos. Palabras como las tuyas, la verdad que ayudan cantidad. Bueno, me alegro un montón. Y bueno, fuerza en la lucha, leonas. Dale, vos quedate cerquita nuestra. Dale. Muchísimas gracias por haberte sumado a este vivo y estamos en contacto y muchas gracias. Dale, a ustedes, un beso grande. Chau. Chau, Rufina, gracias, que tengas un lindo día. Chau, chau. Hasta luego. Chau.